La verdad que he pasado por acá porque voy a contarles que voy a hacer un curso siempre en el tiempo de verano. Hola, espero que estén muy bien los que están integrándose. Voy a hacer un taller para el trabajo de la niña interior. Sin embargo, quiero presentarme. Muchas personas me conocen porque llevo trabajando mucho tiempo en las terapias. Tengo ya 29 años de experiencia de terapia. Mi nombre es Joana Ramírez Montesinos. Y me comencé a formar en las terapias desde muy pequeña. Mis experiencias eran las que me llevaron a formarme, ¿cierto? Comprender un poco por qué la gente se comportaba de distintas maneras a lo que yo sentía o que percibía. Mi ser era muy energético y aparte de ser muy energético soy muy activa. Entonces siempre me he caracterizado y digo que soy como hiperactiva porque me gusta estar haciendo cosas. De hecho, comencé a hacer este live porque tenía una persona y literalmente nos equivocamos en horario porque son de distintos países, ¿cierto? Y comienzo a hacer este live contándoles un poco también de por qué comienzo las terapias. Mi acción es más canalizadora. Entonces, ¿qué es canalizar? Es tomar una información y traspasarla, ¿cierto? Entonces, esta acción en mí ya es algo que está activado hace mucho tiempo y debe ser de vidas tras vidas. Y para los que no conocen otras vidas o que no conocen esta forma de conectarse, nosotros venimos a distintos frasquitos, ¿cierto? Este es mi frasquito de ahora, donde he decidido ser Joana Ramírez Montesinos. ¿Y por qué digo decidido? Porque cada uno decide qué va a hacer. Tomamos un guión diferente cada vez. Sin embargo, es un guión para empezar a hacer acciones. Y esas acciones que vamos a empezar a hacer es el comienzo de saber que tenemos herramientas, ¿cierto? Entonces, no hemos venido una sola vez, somos almas generalmente antiguas. Me ha costado mucho observar a personas más nuevas. Creo que lo he visto una o dos veces. Y la esencia de una persona nueva encarnada, y yo creo que nueva de 5 encarnaciones, debe ser muy linda porque tienen un goce muy lindo para vivir la vida. Inclusive vemos que son más inocentes, ¿cierto? Y los que ya llevamos un recorrido quizás un poco más amplio, nos damos cuenta que la vida ya viene, ¿cierto? Con un 101 información grabada. Y así como grabamos informaciones, grabamos dolores y pesares. Entonces, se van registrando en todas nuestras vidas y vamos a hacer un tiempo donde nosotros nos encontremos con toda la información nuevamente en un proceso. Entonces, podemos decir que decidimos venir a vivir. Entonces, para los que no crean esto, también está perfecto. No tienen por qué creer, ¿cierto? Entonces, dentro de mis vivencias, desde niña tuve sueños muy marcados que se repetían constantemente. Y tengo 5 sueños muy reiterativos desde mi infancia, donde me permití ir mirando, ¿cierto? Distintas vidas. Y desde la adultez ya pude ingresar a estas vidas y a estas frecuencias, ¿cierto? Para entender por qué se mostraba esa información. Y por eso empecé a las terapias. Y empecé a canalizar mucha información desde ahí, sin darme cuenta que canalizaba, ¿cierto? Y comencé a entender que todos éramos canalizadores de información. Y muchas veces los vemos a las madres, ¿cierto? Las madres que observan a un hijo que puede pasar con una cara feliz y literalmente después miran y interiormente saben que a sus hijos les está sucediendo algo. Entonces, eso es que todo lo podemos hacer, todo lo conocemos, nadie es diferente. Y comencé a explicar a las personas que no tenemos dones, tenemos talento, somos talentosos en cosas que hemos ejecutado muchas veces. Entonces mi talento es canalizar, yo canalizo como un talento. Mucha gente te pone distintos nombres, medium,
Algo que siento que es más alejarse de las personas. Todos somos iguales, no hay ninguno que sea diferente. Vamos al baño y eso es literalmente que somos personas iguales, ¿cierto? Solo que venimos a distintas obras y cada uno es partícipe de su obra. ¿Quiere hacer una obra mejor, una obra mayor? Ahí verá cómo lo hace. ¿Tiene herramientas para hacerlo? Siempre. Siempre va a escuchar a alguien que le va a guiar. Y ese guía después, ¿cierto?, que transita un tiempo, lo va a soltar. Al igual que tenemos guías y muchas personas que manejan este tipo de redes sociales, ¿cierto?, saben que tenemos guías y estos guías vienen a acompañarnos y vienen a acompañarnos y a mostrarnos distintas direcciones. Sin embargo, donde están nuestras memorias más dolientes es en nuestras infancias. Entonces ahí se generan como el rumbo de todas las acciones que necesitamos ir superando vida tras vida. La primera etapa, ¿cierto?, es llegar a la barriga de mamá. Y llegamos a esa instancia incluso antes de llegar. Y cuando digo esto es que al encarnar, ¿cierto?, vamos a hacer un montón de acciones. Pero para preparar nuestra encarnación vamos a vivir diferentes tiempos. Y vamos a vivir esto de ir, ¿cierto?, al cuerpo de mamá, a ver cómo es mamá, saber qué le gusta, no le gusta, saber dónde vamos a vivir. Y también vemos a papá. Es independiente que físicamente en este minuto nos guste o no nos guste lo que hace papá o lo que hace mamá o lo que dejó de hacer porque nos dejó, ¿cierto?, papá o mamá, es una elección. Y eso lo hemos hecho en todas las encarnaciones que hemos vivido. Lo maravilloso de esto es que hoy día lo podemos conversar, o sea, lo podemos hablar. Si estuviéramos todavía en tiempos anteriores, ¿cierto?, nos estarían quemando, por decir algo así. Y qué lindo que ya nos juguemos a los pies calentitos, ¿cierto? Porque cuando dejamos de jugar a los pies calentitos quiere decir que hubo más conciencia o hubo una parte que nos permite, ¿cierto?, hacer más cosas. Somos capaces de hablar y decir y conectar con este mundo. No sabemos quién nos está viendo al otro lado, solo sabemos que está alguien ahí. Y esa grabación que vamos haciendo desde nuestra acción comienza una nueva vida, ¿cierto? Grabamos lo que dice mamá, cómo lo dice. Grabamos informaciones de lo que escuchamos de papá. Si papá se acerca al vientre de mamá, si nos acaricia. Si mamá y papá nos acarician, lo más probable es que nosotros seamos seres kinestésicos, que sepamos entender el conocimiento desde tocar, de conectar con la piel. Y debe ser una de las acciones más grandes por las cuales nosotros encarnamos, por sentir la piel. Entonces sentir la piel nos hace ser carnes. Dentro de todo esto que empecé a formular en mi cabeza, llegaron distintas terapias a mi vida. Y dentro de esas distintas terapias empecé a sentir, ¿cierto?, más conexión con una, más conexión con otra. Y algunas acciones las comencé a internalizar inconscientemente. Y desde esa inconsciencia me fui creando como una persona, cada día haciendo de mí una mejor versión. Y mirar el recorrido, ¿cierto?, de tu mejor versión es como una instancia que no se pueden perder en la vida. Observarse, ¿cierto?, mirar a quienes fueron cuando eran pequeños, la soledad que tuvieron que vivir, esa acción sin contar sus emociones y sin dejar aflorar sus emociones, y que en este minuto a lo mejor son capaces ya de hacer y a veces todavía no. Sin embargo, todas esas emociones se van encriptando en nuestro cuerpo, creando un montón de información de dolor. Y algunos que ya empiezan a crecer y son más grandes quieren olvidar el dolor. Y debe ser muy difícil también escuchar que elegí este tipo de vida y que elegí para transitar este tipo de vida las cosas que no me gustan. Sin embargo, también debe ser interesante saber que si yo elegí es que puedo también, ¿cierto?, hacer interacciones para manejar un poco mis emociones y poder soltar y poder transitar de una forma más amigable. Es por eso que quiero invitarles a que se trata de ir a ver esos tiempos,
donde doy uno y donde todavía está ahí grabada la información. ¿Qué es lo importante? Que si vemos una parte de nuestro ser interno donde están sus heridas y frustraciones, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que podemos cambiar la situación y podemos contener esas emociones en fluidez para entender que pueden partir la parte dolorosa. No es que vamos a borrar lo que vivimos. Desde lo que vivimos somos capaces de hacernos cargo de nuestra vida, porque es información que nos provoca sabiduría. Toda acción que hagamos en la vida nos va a provocar un estado de sabiduría. Y tengo que aprender a ser sabio. Y cuando aprendo a ser sabio es porque aprendo a hacer un recorrido. Y este recorrido tiene que ser interesante, ¿cierto? Y puedo estar viviendo un escenario desde el víctima y victimario, ¿cierto? Donde internamente soy víctima de mis situaciones. Y también, cuando soy víctima de mis situaciones, me acostumbro a vivir un poco así. Sin embargo, ¿cierto?, lo hago porque, lo repito, al conocer a papá y mamá. Porque llegué, por ejemplo, a entender todo esto. Llegaba gente a mí y me tocaba canalizarlo. Entonces tomaba una mano una persona y sentía lo que pasaba. Y veía detrás que había muchas historias que se venían contando. Era como tomar un recurso de este señor, que todo lo que tenía detrás eran sus recursos y herramientas. Las herramientas esperaban que este recurso tomara aquello que él tenía que sanar para que le devolviesen esto. Y ellos pueden transitar en el lugar donde estaban de una mejor manera. Esto quiere decir que siempre estamos con nuestro sistema detrás. Y empecé a canalizar esa información hasta que llegó a mí el método Magdalena, que, si ustedes se dan cuenta, es el nombre de mi Instagram, o en mi Facebook también está Joana Ramírez Método Magdalena, y tengo un Facebook que dice solo Método Magdalena. Y al conectarme con esa información empecé a descubrir un montón de símbolos que llegaban a mí, un montón de acciones que venían a hacer sanar estas heridas. Y lo encontraba tan entretenido y tan fácil de hacer. Y no sabía qué hacer con esa información, porque había tantas terapias que jamás pensé que eso podía ser una terapia. Y me di cuenta que era una forma de vida. Sí. Entonces podríamos decir que también es un poco filosofar con la vida. Entender que hago cosas porque repito cosas. Hago acciones porque necesito, ¿cierto?, moverme desde lo que conozco. Y desde lo que conozco también aprendo a vivir y a conectar. Desde lo que conozco también aprendo a vivir y a hacer, ¿cierto? Y voy haciendo un montón de acciones. Y que estas también se van a transferir a los que vienen después de mí. Y cuando soy madre, sigo transfiriendo forma de ser, forma de pensar, incluso historias. Sin embargo, estas están todas ligadas a todo lo que vivimos antes. Entonces sí, soy capaz de sanar un poco esta línea, ¿cierto?, donde estoy ahora, como esta personificación, o este guión que me tocó, o que elegí venir a vivir. Voy a sanar también los guiones también que elegí anteriormente. Entonces voy sanando sin darme cuenta otras historias. Y estamos ligados a 101.000 historias. Y dentro de eso que generamos acciones, hacemos un gran crecimiento, tomamos sabiduría y avanzamos. ¿Cuándo generamos acciones? ¿Cuando sufrimos? ¿Cuando reímos? O sea, cuando vivimos. Sin embargo, ¿cuántas veces somos capaces de vivir? ¿Cuántas veces somos capaces de tener claridad de que estamos vivos? Son en esos momentos que estamos gozando de algo o que estamos sufriendo intensamente algo. Y es por eso que encarnamos, porque este mundo nos permite tener esas vivencias. Vibramos en una frecuencia donde esa vivencia hace una acción. ¿Podemos salir de esa acción? Sí. ¿Queremos salir? No sé si siempre. Porque nos acostumbramos a vivir de esa manera y a veces nos auto-boicoteamos y creemos que no podemos salir de esa situación.
pero es un auto boicot. Solo es eso. El ser por ser, ¿cierto? Es un ser ilimitado. Tiene capacidades maravillosas que desperdiciar. Cuando ya desperdiciamos es cuando dejamos de agradecer. Y solo estamos viendo lo malo que tiene la vida. Y tachamos las cosas entre bueno y malo. Y nos entretenemos, ¿cierto? Dañando a otros. Porque internamente decimos somos dañados, ¿no? Entonces empezamos a pasarle la cuenta a los demás. Y le pasamos tantas cuentas o tantas facturas a los demás. Que internamente una parte de nosotros está quejándose por nosotros mismos para que despertemos. Y cuando nos damos cuenta que despertamos, ¿cierto? Queremos hacer un cambio. Sin embargo, el despertar es querer hacer. Y eso ya es una acción gigante. Entonces hoy día te invito a pensar, ¿quieres hacer? ¿O quieres quedarte con lo que te enseñaron, que es tan hermoso por lo demás? Tú lo decidiste. ¿O quieres hacerte cargo un poco de tu realidad emocional? Que si no te haces cargo se va a ir a transferir a tu cuerpo porque es el camino, ¿cierto? No lo sé, no sé qué quiero hacer. Mi elección siempre es caminar, mi elección siempre es avanzar. Siempre quiero hacer para mí. Porque siento que el hacer para uno es la diferencia. Dejo de creer que los demás tienen que hacer para mí. Y entro a un estado más adulto. Dejo de creer que tengo que estar sufriendo todo el tiempo, en vez de estar actuando. Comienzo a tomar un sentido a la vida y a ver esas pequeñas grandes cosas, como dijo por ahí un comercial, que nos llevan a entender. ¿Puedo ser niño? Sí. Puedo ser niño cuando quiero divertirme, ¿cierto? Cuando quiero jugar. Sé que soy madre o abuela, ¿cierto? Quiero jugar a ser niño para estar en el nivel de ese niño, interactuar con él para disfrutar y mostrarle, a lo mejor con recursos desde el juego o desde la entretención, que pueden estar vivos y que pueden estar bien. Ese es el momento que tenemos que ser niños. ¿Cuándo es otro momento para ser niño? Es cuando quiero mirar el cielo, las nubes, formar imágenes con ellos, sonreír y mirar y tener esa capacidad de decir, estoy viviendo un momento que en este minuto es único. Alguien me dijo una vez, ¿por qué todos los días va a haber la puesta del sol cuando estás en la playa? Porque todos los días es diferente. Todos los días me enseña algo nuevo. Si me doy ese espacio, ese tiempo de conectarme con eso nuevo que todos los días trae para mí, voy a empezar a sentir que estoy vivo. Voy a gozar de observar un árbol y su movimiento, o ver el movimiento de los pájaros y dejar de ver, ¿cierto? Solo mi ombligo. Necesitamos observar un poco más. Y hay gente que dice, lo veo por las noticias, sin embargo, ¿qué graban de las noticias? Graban el caos que necesitan observar. Yo tampoco no. Sin embargo, sufren con el otro. ¿Y qué tal si hoy día les cuento que no tengo que sufrir por el otro? Yo puedo acompañar desde un lugar más amable, pensando en ese otro y diciéndole puedes. Hay algo que te puede guiar, que está detrás de ti. Y confío en la decisión que tomaste. Esto es lo mismo cuando vemos una persona que elige una enfermedad. Y aquí puede ser, ¿cierto? Puede estar el oído. ¿Cómo voy a elegir vivir una enfermedad? Recuerdo una amiga que sentí como una hermana en alguna ocasión, mucho tiempo. Y podíamos percibir las mismas cosas. Y les dije que canalizar es conectarse con la energía. Canalizábamos a muchos seres.
entre aquellos seres teníamos como una tendencia más cristiana. Soy seguidora de Cristo, Jesús es Cristo que vino de la tierra. Soy seguidora de María Magdalena, que es la terapia que conecta. Soy seguidora de mis guías, que son ángeles, arcángeles, Dios Padre, Madre. Sigo esa línea, que no quiere decir que no sea la misma línea que ustedes, porque ustedes pueden creer cualquier cosa y la ven. Siempre hay algo detrás y yo creo que todo es lo mismo, el amor. Y dentro de esas acciones vimos y canalizamos tanta información, hermosa información, para muchas personas. Y nos acompañamos de esas personas y ellos nos acompañaron a nosotros a afinar un poco más nuestros recursos, ¿cierto? Y ella cuando llegó su enfermedad dijo, ¿por qué me pasa esto? A mí me volteó la cabeza. Fue un bote gigante. Y expliqué, ¿por qué no tú? Si esto es elección de vida, y es lo que hemos dicho tantas veces. Y ella me explicó 100 cosas, ¿por qué no le tenía que haber pasado a ella? Y ahí donde pude comprender que en diferentes momentos soy diferentes personas. Están mis diferentes miedos que están entrampados todavía en las historias que todavía estoy juzgando. Y ahí entendí que era su proceso. Una forma que ella necesitaba para accionar lo que viene a sanar. La quise acompañar y la acompañé hasta el último día. Nos acompañamos porque cuando ella me ayuda o me da la mano, o extiende la mano para que la acompañe a su deceso, me permite, ¿cierto?, entender que somos seres que eligen y que somos seres sabios, aunque a veces parece que la sabiduría no se ve, solo se siente en el corazón. Y eso me permitió transitar desde otro lugar la vida y la muerte. Antes siempre la veía de las personas que canalizaban. Cuando les cuento que las personas vienen a integrar el cuerpo y son niños, ¿cierto? Y llegan los consultantes. Yo no sé a veces si están embarazados, porque sus seres están con ellos. Entonces en mi cabeza siempre digo,